fiesta mágica. ¿Qué tal, amigos? Hoy les voy a enseñar a hacer un caramelo líquido que es perfecto para usar como base de los flanes, chocoflanes, volteos de piña o cualquier otro postre que requiera caramelo casero. La característica de este es que no endurece y que lo podemos guardar para cuando lo necesitemos. Solo lleva 2 ingredientes que son 500 gramos de azúcar refinada y 400 mililitros de agua. En una ollita o en una cazuela vamos a poner el azúcar y vamos a poner la mitad del agua nada más, o sea 200 mililitros. Vamos a ponerla, que se empape muy bien todo el azúcar, que se moje. Ahorita no está prendida la estufa, todavía está en frío. La otra mitad del agua la reservamos. Ahora sí prendemos la estufa a fuego medio y ponemos a calentar. Y a partir de aquí así se queda solito, no hay necesidad de remover con nada, no vamos a usar cuchara para evitar la cristalización, porque si no se nos puede comenzar a hacer piedra. Poco a poco se va a ir calentando y va a comenzar a hervir. Aquí les muestro el proceso de manera rápida. El azúcar se va derritiendo y se va haciendo transparente. Poco a poco va a ir tomando ese colorcito ámbar que es clásico del caramelo. Aquí ya debemos estar listos con nuestra agua, que debe estar caliente. Cuando vemos que hay unas partes con el color cafecito, podemos remover, ya no pasa nada, para que el color se uniforme. Cuando vean este color es el momento de agregar el agua. Retiramos del fuego para que no se siga quemando, ya que el caramelo pasa rápidamente de estar listo a estar quemado. Y ahora sí vamos a agregar el resto del agua que está caliente. Lo vamos a hacer de poco a poquito porque vaporiza muchísimo y salpica. Recuerden que hay que tener mucho cuidado con el caramelo para evitar quemaduras. Lo llevamos unos 2 o 3 minutitos otra vez al fuego, simplemente para integrar y que tome una mejor textura. Ahorita lo vamos a ver líquido, eso es completamente normal porque está caliente todavía, pero conforme va enfriando, ahorita les voy a mostrar cómo es que se va espesando. El caramelo ya está listo, en total todo el proceso toma alrededor de 20 o 25 minutos y ahora solo tenemos que dejarlo enfriar. Y miren, aquí después de media hora pueden ver cómo el caramelo ya está más espeso. Aún sigue un poquito caliente, pero es el momento de que lo vaciemos a nuestro recipiente en el que lo vamos a guardar. Y les muestro que puede ser un recipiente de plástico, que no le pasa nada. Esto es importante porque este caramelo nos sirve también para hacer postres en vasito de plástico, porque lo podemos usar frío. Después de horas a temperatura ambiente toma esta textura y si queremos refrigerarlo para guardar, tapamos perfectamente para evitar olores y sabores desagradables. Ya en el refrigerador se sigue espesando todavía más y adquiere una textura parecida a la de la miel de abeja. ¿Qué te pareció esta receta? Déjame saber en los comentarios si prefieres hacer caramelo con agua o sin agua. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos de postres y recetas. Recuerda que la verdadera magia está en cuánto amor le pones a lo que haces.